Hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 2. Levítico capítulo 19 versículo 2. Estamos, hermanos, estudiando una serie que se llama Santidad, lo que Dios espera de nosotros. Es una serie de estudios con base en el libro de Levítico, un libro que forma parte de la ley del Pentateuco en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico, hermanos, es un libro que está lleno de indicaciones, está lleno de responsabilidades. Son tantos mandamientos que hay en la ley, y por supuesto incluido el libro de Levítico, hermanos, que cuando nosotros los leemos pueden parecer muy difíciles, muy complicados, incluso quizás en algún momento dado hasta imposible de llevarlos a cabo. Sin embargo, Dios, cuando tomó la decisión de dictar cada uno de estos mandamientos, Él esperaba que hubiera algo en sus corazones que los motivara a obedecer toda esta serie de leyes, toda esta serie de mandamientos. Y lo menos que Dios esperaba que motivara al pueblo a obedecer todos estos mandamientos era el temor. Era lo menos que Él quería, era lo menos que Él esperaba. Hermanos, si alguno de nosotros quisiera empezar a relacionarse con una persona para que sea tu amigo, para empezar una relación de noviazgo, o simplemente tener un compañerismo con estas personas, con alguna persona en particular, hermanos, lo más aconsejable siempre es, antes de tener una amistad con esa persona, trata de saber cuál es su carácter. Porque en la medida en la que tú aprendas a saber cuál es su carácter, tú vas a poder saber cómo acercarte con ella, cómo hablarle, cómo tratarla, qué le gusta, qué no le gusta. Si tú aprendes cómo es el carácter de esa persona, para ti va a ser más sencillo el poder relacionarte con ella. Tal vez al principio pudiera parecer que ustedes dijeran, conoce su carácter para que entonces te alejes. No, conoce su carácter para que sepas cómo tratarla. Porque muchas veces, hermanos, hay personas que en una primera imagen decimos, no te juntes con ella. Pero cuando aprendes a conocerla, dices, qué bella persona. Solo necesitaba conocer un poquito más. Solo necesitaba saber cómo hablarle, cómo llegar, cómo es, para saber cómo tratarla. Con Dios no es diferente. Para poder tener una comunión, una relación, una amistad con Dios, necesitamos conocer su carácter. Necesitamos saber quién es Él, cómo es, qué le agrada, qué rechaza, qué le gusta, qué admira. Para que cuando nosotros conozcamos el carácter de Dios, entonces sepamos cómo relacionarnos con Dios. Y Levítico capítulo 19 contiene un versículo que resume perfectamente el carácter de Dios. Dice Levítico capítulo 19, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Cuál es una cualidad, verdad, que se distingue o que resalta en el carácter de Dios? Bueno, es difícil utilizar la palabra resaltar porque en Dios todos los atributos son perfecciones. Pero con el propósito de enfatizar el tema de hoy, yo quiero decirles que un atributo que resalta en Dios es la santidad. Dios es santo. Y si el carácter de Dios es santo, entonces para que yo pueda acercarme a Dios, para que yo pueda tener una amistad con Dios, para que yo pueda tratar con Dios, para que yo pueda seguirlo a Él, yo necesito también ser santo. Si yo me junto con una persona que es muy seria, yo no puedo ser un burlón, ¿verdad? Y pretender tener una buena relación con ella, o a la inversa también. Con Dios, si yo me quiero relacionar con Dios, dice Dios, claro que sí, tú te puedes relacionar conmigo, pero yo soy santo y yo espero que tú también seas
santo. Dios deseaba que esta santidad el pueblo la comprendiera perfectamente. Y la comprendiera también, hermanos, la comprendiera también que no tuviera ninguna razón para decir, yo no puedo hacer lo que Dios dice que yo sea. Y entonces, hermanos, en el libro de Levítico, a través de cada uno de sus capítulos, nosotros podemos hacer un esquema de todas las herramientas, de todos los instrumentos que Dios le dio a su pueblo. Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una amistad con una persona y esta amistad tiene un carácter noble, ella no me puede decir a mí cómo ser noble. Esa es parte del carácter de ella. Pero cuando Dios me dice que yo debo de ser santo, Él me da las herramientas para que yo pueda hacerlo. Y en el libro de Levítico, Dios le dio al pueblo de Israel por lo menos 7 instrumentos. Uno, un instrumento educativo. Los enseñó cómo desde niños, como varones, como mujeres, como matrimonios, como pueblo, como tribu, como nación, podían ser santos. Les dio instrumentos jurídicos, legales, porque al ser el pueblo de Israel un pueblo teocrático, es decir, cuya autoridad máxima o ley máxima es Dios, estableció leyes para cuando alguien robaba, cuando alguien defraudaba, cuando alguien mentía. El pueblo podía ir con los jueces y ellos iban a emitir juicios con base en las leyes jurídicas de Dios. Les dio instrumentos morales, dietéticos, médicos, religiosos y espirituales. Es decir, el pueblo de Israel, hermanos, tuvo tantas herramientas de parte de Dios que ellos no podían decirle a Dios, Señor, es que no entendemos lo que tú quieres. No sabemos cómo lo podemos llevar a cabo. No tenemos la capacidad para poder hacerlo. No, porque Dios decía, te di instrumentos educativos, jurídicos, morales, dietéticos, médicos, religiosos y espirituales para que tú puedas llevar una vida santa práctica. Porque, ojo, probablemente el pueblo de Israel sí podía entender lo que era santidad, pero le era difícil llevarlo a la práctica. Y lo que el libro de Levítico pretende es que todos estos instrumentos le sirvieran al pueblo para poder llevarlo a la práctica. De tal manera que si nosotros analizamos el libro de Levítico, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel sí comprendió, sí entendió perfectamente cómo podían vivir de manera práctica la ley de Dios. Y se pudieron dar cuenta que esos 613 mandamientos que existían sí podían practicarse. Incluso descubrieron que en la medida, hermanos, en la que ellos fueran entendiendo esa santidad, ellos iban a crecer. Esto es interesante. Ellos iban a crecer. Pero ¿qué esperaba Dios que motivara al pueblo para cumplir esas leyes tan tajantes, tan difíciles y para algunos a una simple vista imposibles? Dije hace rato, el temor no. Y lo que Dios quería que los motivara era el amor. Pero no cualquier clase de amor, hermanos, sino un amor genuino, un amor real. Un amor genuino, un amor real. Cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, y somos santos, vamos a crecer en madurez, vamos a crecer en obediencia. Vamos a ser cristianos más maduros, más fuertes, más constantes, más comprometidos. Y todo eso, hermanos, por amor a Dios. Por eso, hermanos, es que una pregunta que debemos de plantearnos el día de hoy ante lo que Dios quiere de nosotros es: ¿cuánto estoy amando a Dios? Mi amor a Dios está siendo un amor genuino. He comprendido que ese mandamiento que Dios dio allá en el libro de Levítico, que se repite a través del Antiguo Testamento, es algo que sí puedo llevar a la práctica, por imposible que parezca. Porque el amor genuino, hermanos,
es la mejor prueba de que nosotros nos hemos consagrado a Dios. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 22. ¿Qué era lo único que podía motivar en el pueblo el deseo de obedecer todos los mandamientos y la exigencia de santidad? El amor, pero no cualquier clase de amor, hermanos, solamente un amor genuino. El amor genuino es la mejor prueba de que una persona se ha consagrado al Señor, y si lo hace, hermanos, quiero regresarme un poquito a la imagen anterior, va a crecer. Va a crecer, va a aprender a amar a Dios y va a aprender a amar a aquellos que siguen a Dios. Hermanos, es interesante. En cierta ocasión, en el ministerio de Jesucristo, una persona le hizo una pregunta respecto a la ley. Y vamos a ver lo que respondió Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Dice la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, porque eran tantos mandamientos, algunos tan difíciles de entender, que tuvo que haber intérpretes, maestros. A ver, mira, lo que este mandamiento significa es esto, esto y esto, para que no cada quien lo entendiera a su manera, sino que diera una interpretación correcta. Preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Había 613. Oye, Señor, de todos esos, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todo el Antiguo Testamento, los profetas. Porque hablar de la ley y los profetas es hablar de todo el Antiguo Testamento. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Jesús se estaba refiriendo a Deuteronomio 6:5, que dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se estaba refiriendo a Levítico 19:18: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, Jesucristo hizo un resumen extraordinario de la ley. Pero hermanos, ¿por qué no resaltó? Fíjense, piensa esto: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? No matarás. No dijo no matarás. No dijo no dirás falso testimonio. No dijo no codiciarás. No dijo cualquier otro. Dijo: amarás al Señor tu Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Quiero que pensemos en lo siguiente. Cada persona en Israel recibió un manual a través de la ley, a través del libro de Levítico, con tantas responsabilidades y obligaciones que tarde o temprano existía el riesgo de que algo pasara. Hace poco prediqué yo un mensaje, hermanos, en otra iglesia que me invitó a predicar, y yo les planteaba una pregunta a la iglesia: ¿ha habido un momento de tu vida en que ser cristiano te ha pesado? ¿En que has dicho: híjole, son tantas cosas que obedecer de Dios, son tantas reglas, son tantos principios, son tantos mandatos, que incluso aquí en este mismo púlpito yo decía hace poco también en otro sermón que una de las razones por las cuales en todo el mundo, los adolescentes y jóvenes se están apartando del Evangelio es porque sienten muy pesado lo que Dios exige en la vida. Entre las muchas razones por las cuales muchos jóvenes se alejan de las iglesias es que es muy pesado, es muy difícil guardar todo lo que Dios pide. Y Dios sabía que el pueblo tarde o temprano se le iba a hacer pesado tanta ley, tanto mandamiento, tantos ritos, tantas cosas. Pero si el pueblo lo amaba con todo el corazón, sus mandamientos no iban a ser gravosos. Por eso, hermanos, hoy quiero que nos planteemos una pregunta. Y esa pregunta no surge de mí. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. ¿Por qué?
Porque lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, Jesucristo lo espera de su iglesia. Lo que Dios esperaba del pueblo de Israel, Jesucristo lo espera de su iglesia. Y a los que le seguían, Jesucristo les dijo en Juan capítulo 14, versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21, hermanos, Jesucristo les dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los obedece, es decir, y los guarda, ese es, ¿qué dice? El mejor, el más maduro. ¿Ese es mi favorito? No, ese es el que me ama. ¿Qué nos debe de motivar hoy a nosotros como cristianos, hermanos, a obedecer toda la Biblia? ¿El temor? No. Porque cuando somos llevados únicamente por el temor nos lleva a obedecer por obligación. Pero en el corazón hay cansancio. Pero cuando amamos a Dios, cuando amamos a Cristo, sus mandamientos, ¿verdad?, por difíciles que sean, los vamos a poder llevar a cabo, y estamos conscientes de que algunos son más complicados que otros, pero vamos a encontrar la manera de agradarle a Dios. El pasaje no terminó allí. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los obedece y los guarda, dice aquí, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si Jesucristo nos preguntara el día de hoy: oye, Germán, ¿me amas? Y yo le respondiera sí, él me diría: obedece mi palabra. Si el domingo, hermanos, que hay más gente de la que tenemos hoy en día aquí, ¿verdad?, planteáramos la pregunta: hermanos, levanten la mano aquellos que amamos al Señor. Estoy seguro que muchos dirían: amén, hermanos, gloria al Señor. Porque es una respuesta rápida. Pero si planteara la segunda pregunta, o más bien el mandamiento que da Jesucristo, ¿cuántos volveríamos a decir amén? Y la pregunta o la aseveración podría ser: ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿Obedecemos a Dios? Porque dice el Señor: si me amas, me obedeces. La pregunta es: ¿los discípulos, la iglesia, entendería lo que Jesucristo quería? Tendríamos que preguntarle a la Biblia. Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. Y es interesante lo que vamos a leer ahorita. Juan era apellidado. Yo recuerdo, ahora que estuvo predicando el hermano Salomón, decía que están viendo la vida de los discípulos, de los apóstoles, y él preguntaba cómo se conocían. Y no recuerdo si fuiste tú, Abrilo Joanán, ¿verdad? En la transmisión escuché quien dijo, ¿cómo le decían? Boanerges. ¿Quién fue de las dos? No recuerdo. ¿Fue Lee? Ok, perdón. Pero preguntó: Boanerges, hijos del trueno. Ese hombre de carácter fuerte, duro, impulsivo, acelerado, pero que cuando tomaba algo, ojo, esa impulsividad que tenía, ese arrojo que tenía Juan, el Señor lo canalizó de tal manera, porque era un hombre que después de todo lo que hacía, lo hacía con pasión. Y Jesucristo le enseñó que ahora que lo seguía, fíjense, esto es interesante, que con Jesús aprendió que ahora que seguía a Jesús, lo tenía que seguir con la misma pasión y con el mismo arrojo que hacía cualquier cosa. Si había alguien a quien nosotros deberíamos de preguntarle si entendió de verdad lo que Jesús dijo: me amas, obedece mis mandamientos, sería a Pedro y a Juan, bajo la mejor opinión de ustedes. Bueno, vamos a preguntarle a Juan. En esta ocasión no lo haremos con Pedro, aunque acuérdense que Pedro también fue el que dijo que teníamos que ser santos. Pero vamos a hacerlo con Juan. Primera de Juan 14, 21 y... Perdónenme. Primera de Juan 5, 2 y 3. Sí les dije bien correctamente hace rato, ¿no? Primera de Juan 5, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero lo que viene es más complicado.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Ay, caray. Me acaba de dar una cachetada con guante blanco, porque yo muchas veces he dicho que sí es difícil obedecer la palabra de Dios, que hay mandamientos que sí son complicados, pero Juan dice no son gravosos. Y gravoso significa no es una carga, no son una carga. Ahora bien, vamos a pensar en lo siguiente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más consagrados. Le tocó vivir en una época de persecución, en la que los emperadores mataban a aquellos que se proclamaban cristianos, mandándolos a los circos romanos, mandándolos a la cárcel. El propio apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos a causa del evangelio. Él había vivido en carne propia las consecuencias de obedecer a Dios, las consecuencias de amar a Dios. Fue desterrado, tuvo que abandonar el ministerio. En algún momento fue restaurado. ¿Por qué se atreve a decir que los mandamientos de Dios no son gravosos? La respuesta es muy simple. ¿Cuál es, hermanos? Amaba a Dios. Oye, ¿te es muy gravoso venir al templo? ¿Te es muy gravoso servir? ¿Te es muy gravoso hacer esto? ¿Te es muy gravoso orar? ¿Te es muy gravoso desvelarte en una vigilia? ¿Te es muy gravoso diezmar? ¿Te es muy gravoso trabajar? ¿Te es muy gravoso limpiar? No, ¿por qué no? Porque amo al Señor. Amo al Señor. Y como amo al Señor, lo hago con gusto. Hermanos, para serles honestos, Dios conoce el corazón del hombre. Y sabe que al hombre le cuesta comprometerse en aquellas cosas que son difíciles, y que tarde o temprano busca la manera de decir: Señor, esto está muy difícil. ¿Por qué lo digo? Vamos de regreso a la ley, en este caso a Deuteronomio, capítulo 30, versículos 11 al 14. El título de la predicación de hoy es El amor genuino. Solamente cuando amamos genuinamente a Dios podemos vivir esa santidad práctica que Él pidió en Levítico 19:2. Solamente si el pueblo de Israel amaba al Señor, esos instrumentos educativos, jurídicos, morales, dietéticos, médicos, religiosos y espirituales que Él les dio, les iban a permitir llevar una vida práctica. Solamente si amamos a Cristo vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer su mandamiento, y Dios dice que si le amamos, Él nos va a amar también. Juan entendió que amar al Señor era lo principal, y por eso se atrevió a decir que obedecer al Señor no es gravoso, no es difícil. Y dije, Dios que conoce el corazón sabe que el hombre tarde o temprano se queja, porque dice: es que esto está muy complicado. A ver, vamos a ver lo que ya había dicho el Señor en Deuteronomio 30, del 11 al 14. Estoy entrando a la recta final. ¿Sí me estoy explicando? Dice la palabra de Dios: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, y se refería a todos los mandamientos que se habían acumulado, ¿qué dice? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Voy a seguir leyendo. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo aquí? A ver, para que no llegue el momento en el que tú me digas que todo lo que yo te he pedido es muy difícil, yo te digo: ¿sabes dónde está la facilidad? ¿De qué depende la facilidad o la dificultad de los mandamientos? ¿Dónde está el problema?
en el corazón y en la boca. Decir, sí, Señor, voy a obedecer tu palabra, te voy a amar. Pensemos en lo siguiente. Yo decía hace rato, tarde o temprano tantos mandamientos podían cansar, tantas leyes, podía decir, ay, Señor, es que esto es mucho. Yo pregunto, ¿el deseo de Dios para con Israel sería agobiarlos? ¿El deseo de Dios para con la iglesia sería agobiarnos? No, claro que no. Al contrario, Él quería que fueran receptores de su gracia, porque dice, para que el Señor te bendiga. Y Juan dice, para que te amemos. Si ellos obedecían los mandamientos con su corazón, con un amor genuino, Dios los iba a mantener con vida, serían bendecidos, serían multiplicados. Permítame decirles, hermanos, todas las leyes sobre las ofrendas y sacrificios tenían como propósito que el pueblo no tuviera que cargar con sus preocupaciones, porque iban todos los días con sus cargas, con sus miedos, con sus temores, con sus pecados, ¿verdad? Ofrecían un sacrificio delante de Dios. Después hablaremos en otro tema de eso. Se derramaba la sangre y el Señor los perdonaba, y eso les daría descanso a su alma. Al contrario, tanta ley, tanto precepto, tanto mandamiento, era para que el pueblo de Israel dijera, hay muchas formas de librarme de mis cargas, hay muchas maneras de encontrar la salida, de acercarme a Dios, de descansar en Él. Y entonces, encontrando cada salida y comprendiendo cada propósito en cada mandamiento, en lugar de agobiarlos, era traerles paz, traerles bendición. Terminemos con Mateo capítulo 11, versículo 28, escuchando a Jesucristo hablar sobre lo mismo. Mateo capítulo 11, 28 y 29. Todas las leyes sobre las ofrendas y sacrificios tenían como propósito que el pueblo no tuviera que cargar con sus preocupaciones, hermanos, ya sea por sus pecados o por las necesidades diarias. Jesucristo mismo nos dijo lo siguiente en Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Pero ¿cuál es la condición? Lleven mi yugo. ¿Y qué significa lleven mi yugo? Sométete a mis leyes, a mis preceptos, a mis mandamientos. Ay, caray, de eso estoy huyendo. Dice, Señor, ¿qué crees? Si tú te sometes a esos preceptos, a esas leyes, a esos mandamientos, aprendes de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallarás descanso para tu alma. Vuelvo a preguntar, ¿el Señor deseaba agobiar a su pueblo Israel? No. ¿Desea hoy agobiar a la iglesia? No. ¿Qué desea traer? Descanso, paz. Si nosotros, hermanos, entendemos toda la palabra de Dios, amamos genuinamente a Cristo, de tal manera que nos esforzamos en una vida santa práctica, tarde o temprano, eso que antes nos provocaba irritación o cansancio, nos va a traer paz. Porque Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo mismo que el apóstol Juan diría más adelante. Jesús dijo, mi yugo, mis mandamientos, someterse a mí es fácil. Señor, ¿cómo te atreves a decir que es fácil? Ya lo había dicho antes. Es fácil cuando me amas genuinamente. Si tú me amas genuinamente, vas a obedecer mis mandamientos. Seguir a Cristo, entonces puede llegar a ser fácil en la medida en la que nosotros lo amemos genuinamente. Permítame terminar diciéndoles entonces que el propósito del libro de Levítico, hermanos, nos es recordado por el Señor Jesucristo en este último pasaje. Vengan a mí. Ir a Cristo. Lleven mi yugo, mas llevar su yugo. Aprendan de mí, mas aprender de Él es igual a descanso para nuestra alma. Es una operación matemática muy simple, muy sencilla. Ir a Cristo, más llevar el yugo de Cristo, más aprender de Cristo, es igual al descanso para el alma. Que Dios los bendiga, hermanos.